Existen técnicas diagnósticas en medicina que nos ayudan a orientar el diagnóstico cuando ustedes acuden a la consulta, y específicamente en este caso vamos a hablar de la consulta pediátrica. Y vamos a hablar de una técnica que no solamente es útil para lo que la mayoría de ustedes la conoce, que es el embarazo, los cálculos en los riñones, sino que nos sirve para evaluar todos los órganos del cuerpo, diría yo. Sin embargo, nos lo va a contestar la doctora, nuestra invitada, incluyendo los ojos. Y para hablar de este tema tan importante, ecografía médica diagnóstica, uso y utilidad sobre todo del ultrasonido en pediatría, lo que todos debemos saber, no solamente nosotros los médicos, que a veces adolecemos del conocimiento completo por la especialidad que cada uno tenga, o por la poca pericia porque estemos comenzando, y para ello hemos invitado a la doctora Eda Leonor Chávez Conese Zamudio. A Eda la conocí yo en la ciudad de Maracay. Era la persona que yo decía que me salvaba la vida a mí e incluso a muchos de mis pacientes, porque era a donde yo derivaba los pacienticos para que ella hiciera las ecografías, sobre todo en aquellos tumores vasculares catastróficos, ¿vale? La doctora es doctora en medicina cum laude, de paso, así que no se despeguen de aquí, de la Universidad de los Andes, nuestra querida ULA en Venezuela. Pero después la doctora se graduó, se formó en posgrado como ecografista o sonografista, que también se llama, en Inglaterra, y ha sido past president, es decir, presidente pasado, de la Asociación Venezolana de Ultrasonido, y es la actual presidente de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido. Además, esta chica que tenemos aquí se interesa, o su gol mayor en el área es sobre todo en la patología mamaria pediátrica y en los ecos Doppler, que después nos explicará de qué se trata. Además es profesora, investigadora, con múltiples conferencias a nivel nacional e internacional, múltiples publicaciones, y actualmente está residiendo y trabajando en Ciudad de Panamá. Bienvenida, mi amiga Eda Chávez. Gracias. Un placer. Igualmente. Gracias por la invitación, por el contacto, por la presentación y bueno, por permitirnos compartir, ¿verdad?, con los oyentes este tema tan interesante y tan importante como lo es el ultrasonido, y sobre todo el campo pediátrico. Tiene la gran ventaja de que es inocuo, de que él no tiene efectos secundarios. Por supuesto, eso tampoco quiere decir que uno va a abusar de la técnica. Y las preparaciones que se requieren pues son mínimas, en algunos casos muy importantes, pero son unas preparaciones que realmente no afectan al paciente, ¿verdad? Ni a su mamá, porque el representante muchas veces es el encargado de hacer cumplir esta presentación. Eda, ¿es lo mismo decir me mandaron una ecografía a me mandaron un ultrasonido? Exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, el método utiliza ondas de sonido para obtenerse las imágenes, ¿okay? Entonces, es un sonido que no escuchamos, son ondas que rebotan y hacen eco. Dos términos para un mismo fin. Ajá. ¿Y cuándo estaría indicada y cómo se realiza una ecografía? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuándo no está indicado? ¿Cuál es la preparación? ¿Cuántas veces se puede hacer? ¿Por qué es importante realizarla en determinados momentos? ¿Y por qué es importante prepararse y saber qué es lo que le van a hacer a usted o a su hijo? Exacto. Eso va a depender un poquito, bien dijiste, son muchas las áreas. El ultrasonido se puede usar desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, ¿verdad? O sea, las aplicaciones son múltiples y van desde lo más superficial hasta lo más profundo, como es pulmón y como es el intestino. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a hacer un estudio de partes blandas, que son las estructuras superficiales, realmente no necesitas ninguna preparación. Quizás el único estudio o los únicos estudios que requieren una preparación son aquellos estudios en los cuales vas a evaluar abdomen y pelvis. Que en ese caso, si vas a evaluar pelvis, que necesitas ver vejiga,
el pacientito o la pacientita tienen que tomar líquido y aguantar las ganas de orinar. ¿Cuánto tiempo antes? Es muy relativo, porque los niños se llenan muy rápido. Entonces, debemos recordar, uno, que el niño no es igual que el adulto. El niño es una entidad como tal y sus patologías son propias. Y asimismo, su preparación es diferente. En el adulto nosotros decimos 2 horas. En el niño no, a veces con 15, 20 minutos ya ellos tienen la vejiguita llena como para ver un examen, realizar el estudio. Entonces, muchas veces nosotros recomendamos a la mamá que 1 hora antes no lo dejen orinar y le den un poquito de líquido. No exageradas cantidades, y ya con eso a veces logramos que la vejiga esté llena. En los más pequeñines, los que no controlan esfínteres, ahí a veces puede ser un poquito problemático porque realmente ellos vacían su vejiga al sentirla llena, o sea, es un reflejo, ¿verdad? Entonces a veces nos toca pasar 1 o 2 veces al bebé y eso puede a veces ser complicado. Lo otro es que si colocamos el transductor frío, nosotros intentamos en la mayoría de los casos utilizar gel tibio para así evitar ese efecto. Que el bebé se orine. Y el bebé se orine, ¿no? Y lo otro es el ayuno, si vamos a evaluar hígado, vías biliares, vesícula, páncreas, ahí sí pedimos un ayuno de por lo menos 4 a 5 horas. Entonces lo que tratamos, sobre todo en los más pequeñines, es que hacer el estudio previo a su siguiente ingesta de alimentos, o sea, tratamos de coordinarlo de esa manera, y si no, que la mamá tenga que postergar la misma una media hora o 40 minutos como para que nos dé un chance, ¿no? Pero más o menos eso para evitar someter al niño, no puedes comer, porque tú dices no puedes comer y más rápido él quiere comer, ¿no? O sea, sí. Que a veces pues es su manera de reaccionar, pero con eso nosotros tenemos, realmente esas son las preparaciones que necesitamos, que son importantes, porque es cierto, si el niño se acaba de comer un McDonald's, un Kentucky, entonces imagínate, eso es fatal para hacer un ultrasonido abdominal. Es fatal para cualquier momento, máxime cuando vamos a acudir a la consulta, pero el pan nuestro de cada día es que a veces te llega el informe de la persona que está haciendo la ecografía y te dice en el apartado que a ti más te interesa y por el cual tú enviaste al chico para evaluar, y te dice que no pudo ser visto porque no estaba preparado. Y explícanos, ¿esa preparación depende del médico que lo manda a hacer o eso se lo debe dar, esas órdenes deben estar por escrito para que el paciente las retire en el sitio donde va a hacer la cita para la ecografía específica que pidamos? Bueno, en realidad es obligación de quien va a hacer el estudio, porque tú necesitas coordinar eso para el beneficio del paciente, para evitarle incomodidades. Entonces, en realidad es tu compromiso. Que como médico referente, tú le puedes decir, mira, es posible que te pidan que no coma 3 horas previo, 4 horas previo, o puedes decir, es posible que te digan que no orine, pero eso lo debe coordinar el médico que va a hacer el estudio. Me parece que o sea, está muy mal que tú le digas a un paciente o que le entregues un informe donde dices que no hiciste nada, porque si tú no evaluaste, no hiciste nada. Entonces, le hiciste perder un tiempo al paciente valioso, al pediatra, y peor esa parte, pues si tienes que pagar, es grave. Yo pienso que es tu obligación asegurarte de que tu paciente esté bien preparado, y a veces, muchas veces lo hacemos y a veces es incómodo, a veces las mamás se molestan. Cuando son adolescentes, a veces las niñas se molestan, me dicen, pero es que tengo ganas de orinar. Sí, tienes ganas de orinar, pero no suficiente como para permitirme a mí hacer un buen estudio, que tomen más agua y las volvemos a pasar más tarde. Esto puede interferir, es cierto, con el desenvolvimiento de la consulta, pero es algo que tenemos que asumir. Y para eso, pues, tratamos previamente de organizarlo o darle las indicaciones para evitar esos problemas. Antes de hablar de los tipos específicos y aquellas enfermedades más frecuentes en pediatría, como yo te decía, el área de la mama, no solamente en las niñas, sino también en los chicos, el área del escroto, las bolitas, los testículos, el mismo pene, el área inguinal para detectar hernias umbilicales o hernias a nivel inguinal, yo quisiera que tú me dijeras qué tipos de ultrasonido existen y cuáles son las ventajas y las desventajas de este método. Ok,
Eh, lo más importante, se habla mucho de que el ultrasonido es operador dependiente. ¿Ok? Eso es algo O que sea, es decir, siempre que va a depender del conocimiento, del entrenamiento, porque acuérdate que este es un live claro, para todo público, claro, claro. de la persona que lo va a hacer, del médico que lo va a hacer, aunque aquí en España lo hacen muchos técnicos, que no son médicos incluso. Sí, sí, eso puede ser en parte lo que da pie para que se hagan estas cosas, porque un procedimiento quirúrgico es operador dependiente. Cualquier procedimiento médico es operador dependiente. La consulta, sentarte a hablar con el paciente y poder obtener la información que tú necesitas para hacer tu diagnóstico, depende de ti. Entonces es importante que hagamos estudios para los cuales estamos entrenados, que tengamos el conocimiento adecuado. ¿Por qué? Porque como bien acabas de decir, hay diferentes tipos de estudios y dependiendo del estudio vamos a utilizar un transductor. Si nosotros vamos a hacer un estudio transfontanelar, que es para ver la cabecita, el cerebro del bebé, necesitamos un tipo de estudio. Con ese mismo no vamos a hacer el estudio de la mama ni del escroto, El ¿verdad? transductor es, El aparatito que tú utilizas para deslizar en el área de interés. ¿Ok? Entonces hay transductores lineales, hay transductores microconvexos, convexos, que son los que nos permiten. Igual que la frecuencia que utilizamos. La frecuencia es el sonido, o sea, la frecuencia de ultrasonido que estamos utilizando. Es una cantidad de megahertz. Entonces tú aprendes que tú necesitas frecuencias más altas para estructuras más superficiales y frecuencias más bajas para estructuras más profundas, ¿no? Entonces todo eso es importante, inclusive quizás como educación para el paciente, y yo tengo pacientes que de repente dicen, ay doctora, pero es que no me hicieron el transductor que yo vi que usted utilizó la otra vez. ¿Por qué? Porque se acostumbran a que el transductor larguito, que es el lineal, es el que se utiliza para estructuras superficiales. y en el informe también, por eso siempre les digo a los pacientes, averigüen cuándo, quién y con qué equipo le van a trabajar, porque después llega el informe y tú ves que para el tejido, el órgano que se mandó a estudiar, el transductor no es el específico. Pero claro, eso lo maneja uno como médico, no lo maneja el paciente. Entonces muchas veces uno siente frustración al ver que y es imposible que en cualquier área donde se está masificando, por lo menos aquí en España, claro, te da una orientación diagnóstica que es mejor a no ver nada, pero no es tan específico porque esos cabezales, esos transductores son costosos y ameritan también del conocimiento. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a comenzar cuando uno dice, vaya a hacerse este eco porque la madre viene porque tiene un aumento de volumen, es decir, un grano, un tuyuyo, un pepoma o como un absceso en la cara o en cualquier parte de la piel, o en aquellos niños pequeñitos que nacen con una manchita o un puntico rojo, una nacen sin nada, y a medida que van aumentando en edad, les va creciendo aquella lesión, se va tornando en un grano para algunos, pápulas para otros, y sospechamos que estamos ante la presencia de un hemangioma o cualquier otra entidad, llámese quiste, esas ecografías de partes blandas que nos indican, que nos pueden diagnosticar, qué orientación le puedes dar tú al familiar y al médico cuando haces una ecografía de piel. Okay, ¿Y en qué caso lo indicamos? El ultrasonido de piel es algo que ha tomado mucho auge últimamente. Los transductores han ido cambiando, son importantes que sea un transductor lineal y la frecuencia más alta. En líneas generales se puede trabajar con transductores 15, 18, pero hoy en día en algunos centros especializados que se dedican solamente a piel, ya están utilizando transductores de 20, 30 y hasta 40 MHz. Obvio, esos transductores van a penetrar muy poquito, ¿verdad? Entonces es un transductor muy específico para piel. ¿Qué nos van a dar? Bueno, esos diagnósticos que tú me mencionaste, pues vamos a poder hacer por ultrasonido el diagnóstico diferencial, si se trata de un posible quiste epidermoide, porque va a dar ciertas características, si se trata de una lesión vascular, una malformación vascular, porque entonces ahí entra el Doppler que estudia la vascularización y nos va a permitir confirmar que es eso o es
o un problema de origen linfático. O sea, son diagnósticos que nosotros vamos a poder hacer, o un lipoma, o un quiste dermoide, todo. O sea, todo bulto, por así decirlo, de manera global, cualquier bulto que aparezca en el cuerpo a nivel superficial es factible de ser explorado con ultrasonido, ¿verdad? Lo importante es el transductor, la frecuencia que tiene y, bueno, y ver, porque a veces tú no puedes dar el diagnóstico, es decir, tampoco vamos a dar un diagnóstico siempre el 100% porque esos diagnósticos son histológicos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a dar una orientación, es una masa quística, es una masa sólida, está bien delimitada, es difusa en el tejido, forma parte de piel, de la dermis, del celular subcutáneo o es un ganglio. Son cosas que podemos diferenciar y el ultrasonido en ese sentido aporta muchísima información y no necesitas someter al paciente a ningún otro procedimiento más invasivo, pues, y vas a obtener buena Ya que información. estamos hablando de piel, vamos a pasar a la zona del cráneo. Okay. ¿Hasta qué edad se puede hacer una ecografía transfontanelar? Es decir, a través de la fontanela, que muchos conocen como mollera, en fin, a través de este huequito aquí que queda antes de que se termine de cerrar y de juntar esa... En el momento en que él se cierra ya no lo podemos hacer. Muchas veces la fontanela es pequeña. En ocasiones la fontanela se va haciendo muy pequeñita y dificulta. Generalmente se dice que más o menos varía de los niños, pero ya hasta el año. Casi siempre después del año ya no. Ya en el momento, ya hasta los 10 meses a veces es un poquito difícil, porque dependemos de que ella esté abierta para poder hacer el estudio, ¿verdad? Porque ahí sí. Y en ese estudio, ¿qué podemos diagnosticar cuando hacemos el eco transfontanelar? Ok. Ahí va a depender un poquito el porqué del estudio, pero nosotros vamos a poder ver si hay dilatación de los ventrículos. Un motivo de consulta común es por un aumento de volumen, o sea, el diámetro cerebral, el diámetro biparietal está aumentando de manera muy rápida y a veces lo piden para descartar que no haya masas o no haya hidrocefalia, que es líquido, aumento del líquido en los ventrículos, entonces para conocer eso. Podemos ver malformaciones vasculares, podemos ver tumoraciones, podemos ver zonas de isquemia, en el caso de bebecitos prematuros y recién nacidos, si han tenido un parto laborioso, es lo que vamos a ver, isquemias, hemorragias, fundamentalmente. Vale, ¿no? vamos a seguir bajando. Vale. Y vamos a hablar de la ecografía de los ojos, que poca gente sabe que existe. Y muchas veces hacemos diagnóstico cuando tenemos alguna sospecha de cuerpo extraño, indicamos una ecografía del globo ocular o en ocasiones cuando han habido traumatismos también del ojo o algunos tumores, sospecha de algunos tumores, se indica la ecografía ocular, que no todo el mundo es experto en hacerla. ¿Qué nos cuentas? Es correcto, igual ahí también necesitas un transductor de frecuencia que sea alta, no puede ser baja, y vas a ver tanto. Otra patología que podemos evaluar es cristalino, a veces no las piden en caso de niñitos que tienen diferencias, sobre todo bebés, pues en el volumen del globo ocular, ver las cámaras, porque se ven con el eco, ver si hay desprendimiento, en el caso de los traumatismos, si hay lesión del nervio óptico, porque todo eso es evaluable, ¿no? Entonces... Es impresionante cómo de una forma no invasiva, donde no necesitamos ni siquiera anestesia, nosotros podemos conseguir tanta información y ayudar a la toma de decisiones. Nombraste los ganglios, que es una patología bastante frecuente, o no digamos patología, porque en los niños menores de 5 años sabemos que es bastante frecuente que ellos respondan ante cualquier herida, cualquier erosión, una amigdalitis, la caries, un traumatismo, un arañazo, un piquete de insectos, una otitis, los piojos, respondan con aumento de los ganglios que normalmente están en las cadenas a nivel lateral, submaxilar, en fin. Entonces, cuando esos ganglios, e incluso aquellos que tienen gatitos, que tengo un vídeo sobre arañazo de gato en mi canal de YouTube, de piel a piel, todo pegadito, de piel a piel, que los invito a que se suscriban, ahí tienen un vídeo que llamé arañazo de gato, porque muchas veces vienen con aquel aumento del tamaño del ganglio,
por meses. Y uno le dice a la madre, madre tranquila, tiene características clínicas, es decir, que cuando yo toco el ganglio me doy cuenta que no está adherido a planos profundos, que es blando, que lo puedes mover, el niño no asocia a otras enfermedades u otras características como fiebre, pérdida de peso, en fin, pero igualito indicamos ir con el ecografista para hacer la ecografía de los ganglios. ¿Qué le explicas tú a las mamás que van con aquella ansiedad sobre las características que tú como especialista puedes ver en esa imagen para que no piensen que es un cáncer o un tumor maligno, que los hay? El ultrasonido permite evaluar las características del ganglio y básicamente nosotros los podemos ver aumentados de tamaño, pero mientras no veamos cambios en la cortical, en su grosor, o sea, desde el punto de vista de imágenes, nosotros diferenciamos la porción central o ilio de la porción cortical. Entonces, es decir, lo que envuelve. Acuérdate que estamos hablando con todo público. La partecita de afuera del ganglio. Del ganglio, ¿no? Entonces, a ese nivel, si nosotros vemos que hay un engrosamiento, que hay irregularidad, que si desde el punto de vista del Doppler, porque el Doppler también nos ayuda, vemos que la vascularización está muy aumentada y llega hasta la superficie, ya eso de repente son signos de sospecha, o sea, él va a perder su patrón. Pero los ganglios que ocurren, como bien dices, en la mayoría de los niños y que son bilaterales y en los diferentes niveles, porque eso lo podemos observar, a veces no se palpan, a veces las pacientes vienen y creen que es uno solo y cuando hacemos el estudio entonces encontramos que hay como 10 o 15 y más se angustian. Entonces ahí está donde nosotros debemos explicarle, mira, no es preocupante porque son ganglios de tipo reactivo, inflamatorio, que no van a desaparecer de manera rápida porque a veces ellos persisten 2 y 3 años con esta tendencia a tener eso, sobre todo los niñitos que sufren de adenoides y problemas alérgicos y todo eso. Eso lo podemos evaluar y entonces podemos orientarles a ellos antes de que lleguen donde el pediatra, que le va a leer el informe y le va a confirmar todo esto. Claro, y eso sobre todo, como decías tú, cuando son bilaterales, es decir, en ambos lados, pero muchas veces están en un solo lado y si nosotros no somos acuciosos y muchas veces que tenemos sobrecarga de trabajo y no nos acordamos en el momento de preguntar, ¿usted tiene gatos en casa? El chico juega con los gatos callejeros, tiene gatos donde la abuela, en fin, que a lo mejor sufrió un arañazo de gato y tiene allí la bacteria que se cronifica, que ese ganglio siga inflamado. Entonces, ¿qué otras estructuras de cuello para arriba podemos evaluar? Y si no, háblanos de los pulmones, que a mí me encanta saber que no estamos mandando tantas rayos X de tórax. Porque mira, yo voy a cumplir 40 años graduada de médico y tú me preguntas, Raquel, sácame la cuenta de cuántos rayos X de tórax has mandado tú y mira que nunca he dejado de trabajar. Trabajé ininterrumpidamente 30 años allá contigo en Venezuela y yo cuento, yo creo que me sobran dedos cuántas veces yo he mandado a irradiar un niño, ¿sí? Que no esté obviamente ingresado en una terapia ni en una urgencia. Y cuando supe hace muchos años que había salido la ecografía para detectar la parte de neumonías, derrames y demás, mira, amé eso. ¿Qué le podemos decir a los padres que llegan a la consulta? Doctora, ¿y no me le va a mandar una placa? ¿No me le va a mandar una imagen de rayos X? ¿Por qué no? Y se molestan. O sea, ellos vienen para que tú seas preciso en la indicación. Sí. Bueno, antes de que lleguemos al pulmón, otra estructura, otro órgano que podemos evaluar, además de las glándulas maxilares, de la glándula parótida, la glándula tiroides, ¿verdad? Que es muy importantísima. Es muy importante tanto en neonatos como en niños y adolescentes porque es otro motivo de consulta. Después tenemos las patologías congénitas, como puede ser un quiste del conducto tiroglóso, pero igual, eso es un bultito. Entonces, dependiendo de donde nosotros encontremos el bultito, vamos a decir, es un lipoma, es un quiste o es un problema de la glándula como tal. ¿Okay? Entonces, sí tiene aplicación, ¿no? En cuanto al pulmón, la gran ventaja que tiene el ultrasonido es que ya nosotros podemos describir, es muy sensible, muy sensible al derrame pleural, o sea, la presencia de líquido en espacio pleural. ¿Okay? Y nosotros podemos identificar procesos de
consolidación, neumonías, y con el Doppler hacer seguimiento de cómo es su respuesta al tratamiento y todo. Hay muchos médicos que están todavía renuentes a manejar al paciente de manera rutinaria. Es una de las propuestas que hay hoy en medicina clínica para evitar estos niños que están en la terapia intensiva y estas cosas, el estar haciendo un rayos X todos los días, ¿verdad? Porque nosotros con el ultrasonido podemos ver el neumotórax, podemos ver el derrame, y como te dije, los procesos de consolidación y seguirlos para ver que ellos desaparezcan. Las atelectasias las podemos evaluar. ¿Tiene alguna aplicación en los procesos de hiperreactividad bronquial? No, ahí no. Ya y en los niños que broncoaspiran, en los niños que tienen algún cuerpo extraño en la vía aérea. Tampoco. Ahí tampoco, porque ahí o sea, ahí ya es más difícil, pues, porque es más difícil. Eso es algo que no vamos a evaluar con ultrasonido, ¿no? Ahí tenemos Ahora vamos a algo muy importante, que son aquellos niños tosedores recurrentes que la madre, mire doctora, es que yo le doy el salbutamol, le doy el corticoide inhalado, que lo vio el neumólogo, que lo vio el otro, y resulta que cuando interrogamos un poco más, porque no es fácil hacer medicina y menos con niños, nos encontramos con que el bebé lo que tiene es un reflujo gastroesofágico. Okay. En los reflujos, ¿cuál es la indicación y qué puedes ver tú como experta en ecografía? ¿Cuál es la indicación y cuál es la preparación? ¿Qué es lo que ustedes hacen con esos niños? Ok, ese estudio generalmente, es decir, se pide, porque hay que pedirlo para sospechar, porque tú lo que haces es que en el momento del estudio, inmediatamente antes del estudio, tú le pides a la madre que alimente al niño. Y entonces tú realizas el examen y tú puedes ver si el esfínter se abre y el alimento regresa del estómago hacia el esófago, ¿no? En ocasiones puedes ver que esto rebasa las cámaras cardíacas, y entonces de acuerdo con eso puedes decir qué tanto. Otras veces, bueno, es muy evidente. El grado. El grado. Y eso te ayuda a decir, pero es un estudio que desde ese punto de vista es muy sensible, ¿verdad? Y no está sometiendo, como se decía antes, al paciente al estudio radiológico, porque no lo está sometiendo. Cuando tú dices sensible, es que es perfecto para hacer porque lo vemos. ¿Y cómo se debe pedir ese estudio? Se pide así: sospecha de reflujo gastroesofágico o descartar reflujo gastroesofágico. Vale. Y se hace porque ahí sí es muy importante lo del ayuno, se le indica que traiga alimento para que se lo dé antes del estudio. Lo de la preparación. Sí, la preparación. Igual que la hipertrofia pilórica es otra patología, claro, ya eso es en recién nacido, o sea, bueno, en el niño de un mes, generalmente es otra área que es muy importante también. Generalmente, bueno, estos niñitos tienen el problema de que vomitan, y cuando los traen, raras veces los traen que acaban de comer, pero igual, esto ha reemplazado, digamos, los estudios. Vamos a tratar de acelerar un poquito porque nos faltan bastantes órganos. A nivel de estómago y de hígado, para pasar después a riñones, a vías urinarias. Hígado, vesícula, vías biliares, excelente. O sea, estudios de detección de primera línea, en niños y en adultos, en todos. En esos niños que tienen ictericia, que pueden tener probablemente algunos síndromes como el síndrome de Alagille, que tienen atresia de vías biliares intrahepáticas, y eso es el método de elección para estudiarlos, ¿verdad? Hay ciertos hallazgos característicos que vamos a encontrar y les vamos a decir a los padres, y entonces, bueno, ya el pediatra. Yo sé que tú eres experta cuando te estudiaste en ecografía, sobre todo de urgencias, de esas urgencias en niños. Esos niños que se caen, que se dan un golpe, o que están en un coche y tuvieron un accidente, o se caen de una bicicleta, se entierran un volante, un manubrio. ¿Qué indicación? Y hoy en día está lo que se conoce como el POCUS, es el FAST, el estudio FAST o POCUS, que igualmente se hace en niños para evaluar que no haya líquido en cavidad abdominal. En un primer momento es lo que buscamos, ya después podemos diagnosticar
algún hematoma subcapsular, hepático, esplénico o daño renal consecuencia, pero sí el examen de primera elección, el ultrasonido. Perfecto. Vamos a las vías urinarias. Tengo un chico que presentó sobre todo en niños, que es de lo que nos estamos ocupando, ultrasonido pediátrico, la utilidad en pediatría. Un chico que presente, o una niña que presente una infección urinaria, ¿cuándo está indicado? Y deben hacerle los padres una ecografía para ver y evaluar cómo quedó ese riñón cuando tienen infección urinaria. Quizás, mira, lo más importante, y sobre todo si hay el antecedente de infecciones urinarias a repetición. Si hay infección urinaria, el examen de elección de primera línea es el ultrasonido. Primero, para confirmar cómo están esos riñoncitos y ver que el riñón sea morfológicamente normal y descartar cualquier anomalía. El ultrasonido es el estudio de elección, de primera línea. ¿Y cómo pedirlo? Porque a veces a mí me ha pasado que lo he indicado, y pones el antecedente y te viene el estudio a la mitad. Y yo me quedo impactada porque digo, es que esto no puede ser. ¿Cómo lo tienes que pedir para que te integren todo? Porque a lo mejor el problema no lo consigues arriba, lo consigues más abajo. Ok, fíjate, tú pides renal, vías urinarias, renal y vejiga, es lo ideal. Ahí yo, sobre todo con los niños, yo intento casi siempre hacer primero la parte renal y no ponerlos a aguantar ganas de orinar para evaluarlos. O sea, es más cómodo porque sales de todo el examen de una vez. Pero a veces si tú pones a aguantar mucho a ese niño, puedes ver un poquito de dilatación, ¿verdad? Porque ellos se hidrata mucho el riñón, comienzan a eliminar de más y vemos una leve dilatación pielocalicial y entonces no sabemos si es porque tomó mucho líquido y la vejiga está llena o porque no. Pero lo ideal es pedir eco renal y de vías urinarias. De esa manera ves riñón y evalúas la vejiga. Los uréteres normalmente no se ven, si los vemos es patológico, pero la indicación es eco renal y de vías urinarias por infecciones urinarias. Les recuerdo que tienen el cajetín con el símbolo o el signo de interrogación para que coloquen allí sus preguntas. Pregunta Eli, ¿tiene aplicación cuando un niño se traga algún objeto, ejemplo, como una moneda? No, ahí la radiología tiene mayor sensibilidad. Por aquí hay mucha gente saludándote. Sulimar, dice doctora Eda, es Sulimar, la paciente de endometriosis de Venezuela, ahora está en USA. El doctor Ender Figueroa, que es el presidente actual del capítulo de Calabozo de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura, te saluda también. Grisel Delgado dice, de las mejores profesionales del mundo, y yo lo avalo porque de verdad que a nosotros nos sacaba de apuros en el estado Aragua, en Venezuela. Dice por aquí, vivir con Falot y 4 personas más se han unido. Ah, no, esos son los nombres, perdonen. Conocemos a la doctora Eda Chávez, dice Sulimar, fue mi ecografista en Maracay y de toda la vida. De las hijas. Sí, todo el mundo aquí te saluda desde varias partes. Si tienen preguntas, las pueden colocar allí. Dice mi amiga María Esther, la doctora foniatra, que tenemos un vídeo con ella buenísimo, excelentísimo, porque también es algo que conocemos poco sobre el retardo y en la adquisición del lenguaje en los niños. Dice, en contacto desde Costa Rica, San José de Costa Rica. Saludos a tu invitada, doctora Eda Chávez, gran profesional. Y bueno, entonces vamos a esta parte que nos quedan las mamas y nos queda la parte ginecológica en niños, la parte pélvica en niños. Okay. Mamas, bueno, ahí hay varias razones, mamas, niñas y niños. Te voy a poner los ejemplos de lo que más llega a la consulta. Doctora, mira, le está doliendo, se está tocando, tiene 8 mesecitos y tú ves que el botón mamario está, en la zona periareolar, está aumentada de volumen. Y cuando lo tocas, porque es importante comparar el examen clínico con lo que ustedes como imagenólogos nos envían. Entonces, tiene dolor y pasa esto. Otras veces es simétrico y otras veces son los varones que van porque tienen un aumento del tejido mamario tipo ginecomastia.
es correcto, sí. Bueno, la telarquía, que es el desarrollo precoz de la mama, ¿verdad? Puede ocurrir en las niñitas y hay que vigilarlo. Si es aislado y no vemos ningún otro hallazgo de desarrollo sexual, como es la presencia del vello axilar o vello púbico, pues lo podemos observar. Ahí hay que interrogar a la madre si todavía está lactando. Eso puede ser transitorio, puede ser de un solo lado, no de los dos, y generalmente con el ultrasonido, porque muchas veces el pediatra, como dices tú, al hacer el examen, pues ya tiene esa confirmación. En el caso de las niñas, seguimiento para descartar pues alguna masita, algún quiste o algún otro tipo de tumoración que es sumamente rara. O sea, realmente las niñas adolescentes es muy raro que tengan una patología maligna a nivel mamario, ¿no? Es simplemente confirmar eso. Importante, que eso a veces se infecta de tanto tocarse y es lo que nosotros podemos también observar con el ultrasonido. En el caso de los varones, que es lo que es la ginecomastia, que es el principal motivo de consulta, pues, eso les genera a ellos trastornos desde el punto de vista de relación, porque, ¿verdad?, sienten el bultito, temen que los compañeros se burlen, se los tocan, se pellizcan y todo eso. Ver que esto, dependiendo la edad, que puede resolver solo, que si es muy grande, pues ya va a meritar alguna conducta quirúrgica que realmente se puede observar porque eso desaparece, pero el ultrasonido va a hacer el diagnóstico con precisión y orientar el manejo y la conducta y reforzar al pediatra en su decisión y orientación a los padres y sobre todo descartarlos otras patologías. También en el vídeo que subimos al canal de YouTube de Piel a Piel sobre disruptores endocrinos con una amiga espectacular, hablamos de esas alteraciones, sobre todo de grasa y de desarrollo precoz en niños y obesidad y trastornos endocrinos por estos disruptores, que les recomiendo que lo vean porque sé que van muchos a abrir la boca, otros van a salir con admiración, pero sé que se van a poner manos a la obra. Figueroa Emder, buenas tardes, excelente doctora Eda. En caso de la sospecha de apendicitis, tomando en cuenta que el diagnóstico es clínico, ¿qué signos ecográficos podemos ver cuando tenemos una sospecha de una apendicitis? Bueno, vamos a ver la apéndice aumentada de tamaño. ¿Okay? Aunque sea retrocecal. Es más difícil, no siempre se ve, pero los niños tienen la gran ventaja de que son, generalmente, a menos de que sea un niñito muy gordito o algo, pero el niño tiene menor cantidad de grasa en su cuerpo, ¿verdad? El volumen, entonces nosotros realmente es diagnóstico, pues vemos, todo va a depender de la fase, ¿ok? También tenemos a veces que hay sospecha de apendicitis, no vemos el apéndice, pero vemos una cantidad de ganglios, que es la adenitis mesentérica, y en esos casos sugerimos seguimiento. Si la clínica es muy, muy alta y no vemos, entonces puede ser que sí se someta al niño a una tomografía para para descartar la posibilidad de que se nos esté escapando. Pero sí hacemos diagnósticos de apéndice retrocecal y hay un aumento en el tamaño del apéndice y lo característico es el diámetro, que no es compresible, que no... Las asas tú las comprimes y ellas comienzan a desplazarse, a moverse. El apéndice cuando está inflamado no se mueve. Y dependiendo y en cuadros ya de mayor tiempo de evolución, de mayor cantidad de horas, vemos líquido libre, podemos ver el apendicolito. Hoy en día esa es una de los hallazgos que se toma en cuenta porque hay la tendencia a manejar las apendicitis clínicamente, no todas están yendo a cirugía, pero si hay apendiculito, generalmente el diagnóstico del apendiculito descarta el manejo clínico y ya el quirúrgico. Entonces eso también se puede ver, los medimos, los decimos, hay uno, hay varios. Dice Sai Rivas, pediatra neonatólogo del Hospital Central de Maracay, ahora radicada, creo que está en Puerto Rico con su esposo. Es una gran baja para Venezuela y en especial para Maracay. Excelente ecografista. Doy fe y crédito de ello. Los casos más desastrosos, los peores casos, los tumores, sobre todo tumores vasculares que tuvimos allí, por lo menos mientras yo estuve,
teníamos la ayuda y el privilegio de contar con el conocimiento de la doctora. Se ha unido Mascuel desde Estados Unidos también, se ha unido la cardiólogo Carolina Torres García, que está en la ciudad de Bogotá. Dice alguien por aquí, el uso de eco en hernias inguinales, que las habíamos nombrado, pero no comentaste mucho al respecto. Bueno, las hernias sobre inguinales, todo para tomar la decisión, la conducta, que sabemos que es quirúrgica, pero mayor o menor urgencia. sí, las hernias inguinales, importantes si son niñas, ver que no esté el ovario incluido ahí, porque inclusive hay casitos en los que no solamente hasta ovario, sino que hasta el útero ha entrado en la hernia. Entonces, es muy importante porque eso es una emergencia inmediata, pues es una emergencia que hay que resolver lo más rápidamente posible. Pero igual, así no haya ningún órgano intraabdominal, es importante ver que el intestino mantenga su flujo, que si se reduce, no reduce, todo eso lo podemos ver. Nosotros las podemos clasificar en directas, indirectas, de acuerdo con la relación de los vasos epigástricos. En los niños siempre las más comunes pues son las inguinales, con menor frecuencia no hay prácticamente femorales, y la otra que es muy común, la umbilical, ¿verdad? Que lo que vamos a decir es el tamaño, porque generalmente estas se les da un chance a los niños para que ellas desaparezcan, ¿verdad? A menos que tengan clínica, que tengan síntomas, esperamos 4 o 5 años, sí. Ahora, fíjate, cuando sospechamos que un chico tiene un desarrollo, una niña tiene un desarrollo puberal adelantado, una pubertad precoz, y necesitamos ver cómo está ese útero, cómo está ese canal, qué es y cómo debemos solicitar y cómo explicarle a las madres para que no tengan temor, porque cuando tú dices, mire, necesitamos un eco ginecológico, las madres abren los ojos, porque creen que van a ir a través de la vagina, como se hace con los adultos, claro, o con las adultas. Sí, ahí simplemente pides un eco pélvico, ¿verdad? Pero si pides el eco pélvico, no te dan el tamaño de las paredes, que es muy importante para los endocrinólogos, y ellos lo solicitan para ver el conducto vaginal. No, y ver si hay desarrollo endometrial, o si hay engrosamiento endometrial que no debe haber, ¿verdad? Por Pero eso, si pides el eco pélvico solamente, no te van a reportar nada. Entonces, pero ¿qué preparación y cómo solicitarlo? No, pero es que mira, ahí es donde está el criterio médico, porque si a ti te están pidiendo un estudio, ¿verdad? O sea, ahí viene la diferencia entre... ¿Por qué crees tú que te invité? Porque sufro, yo sufro. Exacto, porque si es un técnico, él no va a tener el criterio para saber. Entonces, bueno, ya en ese caso quizás especificar, ¿verdad? Estudio pélvico, para que sepan que es por arriba, con la vejiguita llena, supraabdominal, si quieres ser más claro, para evaluar útero y ovarios, porque sí es muy importante. Eso nos va a orientar mucho en cuanto a el desarrollo, porque vamos a ver las características del útero infantil, la relación cuerpo-cuello, el endometrio, el tamaño de los ovarios. Todo eso está ya muy bien descrito en la literatura, su relación con el desarrollo precoz, orienta, guía, muy importante. Pero esa sería la indicación, vejiga para evaluar útero y ovarios. Y en el caso de las mujeres que tienen prótesis mamarias o incluso algunas adolescentes que tienen agenesia mamaria o de pectorales y que ya desde muy corta edad y dependiendo también del desarrollo de la menor, se le pone alguna prótesis. La evaluación ecográfica de las prótesis, tanto de mamas como de testículos, ¿cómo se...? Cuéntanos. O sea, bueno, en el caso de las malformaciones, ¿verdad? Como entre ellas el síndrome de Poland, que es la agenesia del músculo, tú eso lo puedes ver. Y nosotros tenemos una grandísima ventaja, ¿verdad? Que si nosotros evaluamos el contralateral y podemos confirmar la simetría y ver, las prótesis se evalúan. Lamentablemente hay esta patología hoy en día que es las niñas que están polímeros en las mamas, porque no es un procedimiento realmente médico, y entonces a veces hay niñas que se someten a eso, es grave y ocurre. Pero nada, tú pides el estudio para evaluar mamas, para evaluar prótesis, si hay prótesis. En el caso del testículo, para evaluar testículo
la torsión testicular en un diagnóstico donde el ultrasonido pues es bien importante, torsión pero podemos ver hidátides, o sea, los quistes del epidídimo, toda esa, el examen de elección, sin lugar a duda, es el ultrasonido. Y me faltó algo muy importante. Cuando nosotros asistimos, que son rarísimos allá y en esta parte del mundo también, a los congresos de los reumatólogos y sobre todo los reumatólogos pediatras, ellos hablan con una añoranza de los ecografistas como tú, de gente que sabe, que estudia y que tiene una trayectoria. Y por eso hablábamos de que los resultados de estos estudios son examinador dependientes, es decir, depende de la destreza de los equipos, también de la calidad del equipo y de la precisión diagnóstica que puedan ustedes tener. Entonces, en reumatología, en esas articulaciones que duelen, en esos quistes que son tan frecuentes a veces a nivel de la muñeca, de nuestros adolescentes, en alteraciones a nivel de los nudillos, de los dedos, en algunos casos, algunos virus del papiloma humano, verrugas vulgares, BPH, cadillo, ojo de pescado. ¿Qué hacemos? El ultrasonido, sin lugar a duda, inclusive para hacer el seguimiento y ver cómo responden en los casos de proceso inflamatorio, en las artritis, o sea, todo eso, el ultrasonido te va a dar información y te va a permitir, para reumatología, de hecho, hoy en día muchos reumatólogos aprenden el ultrasonido para poderlo aplicar ellos e ir viendo cómo el paciente responde a los tratamientos, porque es útil, es muy útil, es muy útil. Todo lo que es estructuras superficiales, sin lugar a duda que el ultrasonido ha revolucionado el diagnóstico porque es una herramienta que está a la mano, que no tiene ningún efecto secundario, que puedes repetir con la frecuencia que quieras, por supuesto, haciendo un uso adecuado, ¿verdad? Bueno, vas a utilizarla por utilizarlo, ¿verdad? Nos da magnífica información. Y sí, lo que hemos dicho desde el principio, pues cualquier bulto, explóralo con ultrasonido. De repente no vas a decir, pero vas a poder decir, es de piel, es del celular subcutáneo, es músculo, es un nervio, es un ganglio, todo eso lo puedes decir. ¿Hasta dónde llega? Fíjate que, por lo menos aquí en España, muchas sociedades y en otras partes del mundo también, los médicos especialistas, cada uno está tomando para sí esta especialidad, esta área de la imagenología. Pero, claro, pasarán muchos años para que cada médico pueda tener el conocimiento, porque no te va a llegar todo. De allí que a mí me parece importantísimo que sigan habiendo las personas como tú, que tienen la exclusividad y la formación en este tipo de metodología diagnóstica, ¿vale? Porque, claro, a lo mejor yo veo de vez en cuando un quiste testicular, sí, pero no me va a llegar siempre y quizás el urólogo sí, o quizás, como decías tú, el médico encargado de hacer la parte de reumatología, ¿vale? Bueno, pues me ha encantado. No sé si tiene alguien más alguna pregunta, si tú quieras aportarnos algo más de acuerdo a tu experiencia. Básicamente que es una técnica muy útil. Hoy en día lo llaman el estetoscopio. Decían que era el estetoscopio del futuro. El ultrasonido se va a incluir y ya en algunos sitios se está incluyendo en la educación de pregrado para que se tenga un conocimiento mínimo. Quizás no, como tú has dicho o dijiste al principio, no necesariamente porque tú lo vas a realizar, sino para que tú sepas interpretar esto que me están diciendo es real, tiene sentido y puede ser. Y puedas tener un criterio en cuanto a si el estudio puede estar bien o no, no solamente porque no te cuadra con lo que te está diciendo, porque hay veces que nos llevamos sorpresas, ¿no? Y creemos que es algo y es diferente, pero para poder decir, sí, me están enviando un estudio con una imagen que yo veo ahí lo que me dicen, ¿no? Entonces eso es importante. No tener miedo, creo que no hay contraindicaciones en un estudio que tiene una aplicación. En los casos de urgencias, esas indicaciones de dieta y todo eso se obvian. Obvio, si un niño tiene un trauma, si el trauma es muscular, también el ultrasonido va a ver el hematoma, si va a haber un desgarro, y entonces ya saber si eso es tratamiento médico, si es quirúrgico, si lo vas a incluir a rehabilitación o no.
creo que podemos estar aquí. Sí, buen Wendy rato, Vargas ¿no? dice, excelente conversatorio, felicidades para ambas doctoras, igual para usted doctora, y gracias por confiar y conectarse. La doctora Katy también envía saludos, mucha gente conectada y yo sé que va a servirles de mucho. Les recuerdo que este vídeo van a poder verlo próximamente en el canal de Piel a Piel, todo pegadito de Piel a Piel, en mi canal de YouTube, al cual les invito a suscribirse. Es un canal de educación en salud para la comunidad con lenguaje sencillo para que ustedes incluso lo tomen de referencia a los que son médicos o personal sanitario que puedan derivar a los pacientes porque hay información valiosa con especialistas tan excelentes como la doctora Eda Chávez. Claro. Aquí en España decía que las distintas especialidades están encargándose de formar. De hecho, vamos a los congresos, incluso yo pertenezco a la CPAP, que es la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, y sobre todo en atención primaria, y entonces se tiene ese primer contacto, esa primera imagenología ya para hacerla a los médicos. Se está entrenando igual como con el dermatoscopio. El dermatoscopio está saliendo de la consulta de dermatología para que los médicos de atención primaria también tengan ese primer contacto con aquellas lesiones pigmentadas sobre todo, pero hoy en día sabemos que se utiliza para muchas otras cosas más. Eda, nos despedimos. Gracias, fue un gusto hablar contigo. Muchos saludos y muchos cariños a todas esas personas que nos han saludado. El cariño es mutuo, se les extraña. Y bueno, estamos regados por el mundo, lamentablemente por un lado, pero bueno. Tu Instagram para que ellos te sigan. @edaleo, EDDALEO. Perfecto. Bueno, pues un placer. No me queda más que invitarlos a suscribirse, invitarlos a seguirnos, invitarlos a escuchar este y otros invitados excepcionales. Y muchísimas gracias por compartir siempre con nosotros. Un abrazo, Eda. Encantada de volverte a ver. Encantada de escucharte. Gracias por las enseñanzas. Y nada, mil bendiciones. Amén. Igual. Un abrazo. Adiós.